Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Volvemos a encontrarnos de nuevo un día más y hoy ya qué día es, pues mira, ya 1 de marzo. Así que tenemos 2 meses ya pasados de este año 2023 y seguimos sumando y seguimos avanzando. 1 de marzo. Eso quiere decir que ya la primavera apunta allí un poquito más adelante y bueno, esperamos que vaya viniendo el buen tiempo. No sé si llamarle buen tiempo, porque con esto del clima que está tan trastornado, el cambio climático y todo, pues la verdad es que se esperan veranos muy calurosos y de mucha sequía. Aquí donde vivimos nosotros, en España, en Cataluña, hoy escuchaba que ya el gobierno de la Generalitat de Cataluña ya está estableciendo medidas de restricciones de agua por causa de la sequía y estamos saliendo del invierno, nos falta la primavera. Hace meses que yo ya digo, este verano va a ser un verano complicado porque no llueve. Invierno, otoño, invierno, primavera es el tiempo en que tiene que llover y no llueve. Y entonces vamos arrastrando una sequía, pero no es solo España. Es que yo sé que en algunos de los países en los que estáis ahí escuchando el estudio también es algo global. Estaba escuchando que Argentina está sufriendo una de las peores sequías de su historia. Y otros países. Son problemas que nos están ya afectando a todos de una forma global por este efecto del cambio del clima, el cambio climático. Todo apunta a que el Señor viene pronto, no te olvides, y tenemos que estar preparados. Si Dios nos trajo a que cada día estemos aquí estudiando su palabra, es por algo. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué precisamente en este tiempo? En marzo vamos a hacer 3 años que cada día estamos escuchando la palabra de Dios, así a diario con este formato. Así que Dios hace las cosas por un motivo siempre y venimos ante Él cada día con esa intención en nuestro corazón de decir: Señor, ¿qué quieres de nuestra vida? ¿Qué quieres hablarnos? ¿Qué quieres decirnos hoy? Así que vamos a hacer una oración, nos vamos a poner en sus manos y así le pedimos al Señor que nos dirija. Padre, estamos agradecidos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos descansar en tus manos sabiendo que tú velas por nosotros y todo lo nuestro. Te pertenecemos porque la sangre de Cristo fue el precio que tú usaste para rescatarnos de la muerte y de la maldición del pecado. Y ahora somos tuyos, somos tus hijos, somos tus siervos. Y, Señor, queremos servirte en tu obra, estar ahí obrando en las cosas a las que tú nos llamas. Para ello tenemos que estar capacitados y preparados en todo lo que viene de ti. Y sabemos que es fundamental que estemos llenándonos de tu palabra todos los días. Por eso te pedimos también la dirección hoy, Señor, que tú estés guiándonos para que todo lo que podamos hablar venga de ti y todo lo que recibamos esté guiado por el Espíritu Santo. Danos la sabiduría que necesitamos. Te pido que bendigas a todos mis hermanos que van a escuchar este estudio para que realmente puedan oír tu voz y ser bendecidos. Gracias, Señor, y quedamos en tus manos confiados y pidiéndote todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bienvenidos a todos mis hermanos, qué bueno que nos podamos ver un día más. Y hoy es un día especial porque ya es 1 de marzo. Y ya verás cómo se nos pasa este mes también volando. Pero bueno, no corramos, estamos a día 1, así que vamos a aprovechar bien este miércoles 1 de marzo. Hoy vamos a estudiar Romanos, estamos en el capítulo 16, así que ya os invito a que podáis ir preparándoos y disponiendo vuestro corazón para que podamos juntos recibir la palabra del Señor. Y ya mientras vais preparándoos con Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2, pues aprovecho para mirar en el chat en directo a ver los hermanos que han saludado, como hacemos siempre. Y ahí está Nerea saludando, y Paola también debe estar por ahí. Buenas noches, que el Señor os bendiga, soy Nerea, dice. Bienvenida, Nerea. Benito, buenas noches a todos mis hermanos, dice Benito. Y Ana Rita dice: muchas bendiciones para todos. Para ti también, Ana Rita. Y Dolores también dice: que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su iglesia. Bienvenida, Dolores.
Yarikatu, blessings, también Yarikatu nos bendice, pero en inglés. Blessings, my brothers and sisters, bendiciones para todos los hermanos y hermanas y un abrazo fuerte. A ver, fíjate como ya domino el inglés bastante, ¿eh? Bueno, siempre me ha costado eso de los idiomas, pero bueno, entendemos un poco por ahí, nos defendemos. Ahí está José María. Good night, José María. En inglés, hay que hablar en inglés. Buenas noches, bienvenido. Paco Rosario dice, gracias a Dios por poder volver a escuchar la palabra. Muchas bendiciones para todos. Y Carmen Reyes está también ahí, preparados, listos ya, dice, y he puesto aquí un emoticono de esos con corazoncitos. Y también tenemos a Lau Beltrán. Bienvenida, Laura, buenas tardes para ti, noches para nosotros. Amados hermanos, amada hermana, desde México. ¿Quién más? Juan Bermudo. Que la gracia y la paz del Señor, dice Juan, esté en vuestros corazones. Beatriz también. Buenas noches, querido pastor, queridos hermanos todos, Dios los bendiga. Dolores se ríe, supongo que lo del inglés, no sé. Y Yalikatu también. Y Carmen está bailando por ahí, la veo en un muñequito de estos, no sé si se llaman emoticonos, pero estos GIF se mueven, ¿no? Tengo que ponerme un poco al día con el lenguaje de estas cosas. Bienvenidos, vamos a Romanos 16, 1 y 2. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bien, el otro día estuvimos hablando de Febe, sabemos que es diaconisa de la iglesia en Cencrea, sabemos que posiblemente es la portadora de la carta a los romanos, porque Pablo le dice, os recomiendo, recibidla, que la recibáis en el Señor, así que Pablo la está enviando a Roma. Y lo más común es que en los saludos, cuando se habla de alguien, recibidle y tal, pues es el hermano que lleva la carta, en este caso es una hermana, Febe. Así que es interesante ver cómo Pablo le confió a una mujer, y lo digo así no porque sea extraño, sino por ese contexto que algunos ven en la Biblia, en el que algunos piensan que hombres como Pablo eran machistas, porque en otros versículos dicen que la mujer cubra su cabeza, no es decoroso, que mando a la mujer que no enseñe, no hable en la congregación, pero evidentemente eso debe tener una explicación. ¿Por qué? Porque si en un texto dice eso, pero en otros textos admite que hay mujeres que enseñan, que por ejemplo Priscila y Aquila, que va a decir en el versículo 6, ¿no? Priscila y Aquila enseñaban a Apolos, que era predicador, porque a Apolos le faltaba algún conocimiento en cuanto al Evangelio, la nueva vida en Cristo, y Pablo no tiene problemas en que una mujer, Priscila, enseñe a un hombre. Tampoco en recomendar a hermanas, reconoce a unas hermanas como evangelistas, reconoce a hermanas como Febe, como diaconisa, y siempre las hermanas estuvieron reconocidas por Pablo. Así que si puntualmente a una iglesia Pablo les enseña algo, en la hermenéutica bíblica siempre consideramos el contexto en el que se dice eso y siempre tenemos en cuenta a quién va dirigido, con qué intención, cuál era el propósito, y reuniendo toda la información de la que disponemos podemos sacar conclusiones. Pero evidentemente fallan, se equivocan, cometen el error aquellos que no tienen en cuenta todos esos detalles y se quedan solo con un texto, ignorando el contexto, ignorando las reglas de la hermenéutica. Y yo he escuchado a maestros y algunos buenos maestros decir que no, que la Biblia dice que las mujeres no pueden enseñar, no pueden hablar en la congregación, tienen que cubrir su cabeza. Bueno, ya tenemos pendiente ahí un estudio, una serie de estudios, que no sé, sería una serie corta de 4, 5, 6 estudios, no sé, allá lo que el Señor nos guiara, sobre este tema, el ministerio de la mujer en la iglesia. Porque hoy estamos detenidos. El último día ya hablamos de Febe, vimos el significado de su nombre, estuvimos hablando un poquito de todo eso y hoy vamos a hablar un poco más. Nos vamos a detener más en el aspecto que dice ahí que era diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Qué quiere decir que ella era diaconisa? ¿Quiénes eran los diáconos? ¿Quién podía ser diácono? Vamos a estudiar eso en este día, en el día de hoy. Entonces, para ir comenzando a ver quién era un diácono, vamos a ir al momento
en el que se eligieron a los diáconos. Y eso fue, yo creo que ya muchos lo sabéis, libro de Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Y mientras lo encontramos, pues déjame, ya no suelo mirar más el chat en directo, a no ser que haya preguntas, pero ahí hubo hermanos que se volvieron a conectar. Magdalena Navarro escribió un saludo, José Luis también escribió, y también escribió por aquí Miguel Torres, Manuela Solís, y ahí está. Y Carmen me aclaraba que el dibujito ese se llama Avatar. Bien, gracias por la información. Y ahora ya lo sé entonces. El emoticono son las caritas esas redondas, los GIFs son esos que se mueven, ¿no? Son imágenes, y esos son avatares, avatar, vale. Ya voy aprendiendo. Bien, Hechos 6, capítulo 6, versículo 1 al 7. Elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Bien, vamos a hablar acerca de lo que significa ser diácono, ya que Febe es diaconisa, y no solo es que lo sabemos que era, no, es que Pablo lo dice ahí. O sea que Pablo, con intención, está presentando a esta hermana ante la iglesia de Roma, está diciendo: recibidla, atendedla, si tiene alguna necesidad, solucionárselo y recibidla, porque es diaconisa en la iglesia en Cencrea, y nos da hasta el nombre de la iglesia. Bien, antes de que me meta aquí en el tema, a ver, Miguel hace una pregunta, dice: si en una iglesia hay pastores varones y es una mujer quien la dirige, ¿será correcto que ella sea la líder a pesar de que hay pastores aparte de ella? Bueno, no entiendo del todo. Bueno, sí entiendo. A ver, si hay, yo entiendo que en la iglesia, cuando hablamos, aunque según qué denominación pueden tener un formato distinto, ¿no? Pero si hay un hombre que es pastor, normalmente es quien pastorea. Dicho de otra forma, no es común que en una iglesia haya varios pastores. En el formato actual, vamos a decir así, ¿no? Pero repito, puede ser que alguna denominación lo llame así. Yo sé que hay iglesias que al líder de jóvenes le llaman el pastor de jóvenes. No es muy bíblico, pero si funciona así no hay ningún problema. Yo entendería más la figura de un pastor y un gobierno, el presbítero, el presbiterio de presbíteros, un gobierno que le puedes llamar ancianos, obispos, responsables, ¿no? Porque en la Biblia siempre aparece esa idea, y aún dentro de cualquier consejo siempre hay una cabeza de liderazgo. Lo verás en el Antiguo Testamento, siempre cuando se conduce al pueblo, siempre había un hombre al mando. Moisés, después Josué, y después viene la época de los jueces, en la que van a aparecer todos los jueces que eran los que lideraban. Después, cuando el pueblo ya no quiso jueces, querían reyes, lo mismo, el rey ocupa esa cabeza en el liderazgo. No solo es el líder político, también es el líder espiritual. En la iglesia se establece el principio, y lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, de que aparece esa figura de pastor. Yo entiendo que hay hermanos que dicen: no, pero ahí en el libro de Hechos no aparece el nombre de pastor refiriéndose al líder de una iglesia. Bien, es correcto, no aparece ahí tanto. Quizás la palabra obispo es la más utilizada en el contexto de la Biblia, pero sin duda la palabra pastor es bíblica.
¿Por qué? Porque ahí está, Cristo es el príncipe de los pastores, las enseñanzas de Jesús, ¿no? El pastor auténtico de las ovejas da su vida por ellas, el asalariado no huye cuando ve venir al lobo, el peligro, ¿no? Entonces ahí se habla en Efesios, en los ministerios, dice que Cristo constituyó pastores y maestros, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a llamarle el Consejo Pastores y que dentro del grupo hay una mujer que también es considerada como pastor, anciano, obispo, y esa mujer lidera. O dicho de otra forma, igual la pregunta va por ahí, ¿puede una mujer ser pastor? Es una de las grandes preguntas que siempre se hacen en las iglesias. Alguna vez hemos intentado responder a esa pregunta, hoy voy a volver a hacerlo, ¿vale? Aunque repito, vamos a dejar ese tema así también pendiente, porque vamos a tratar, estamos acabando Romanos, vamos a tomarnos unos cuantos estudios para hablar acerca del tema del ministerio de la mujer en la iglesia, ¿de acuerdo? Pero así, para responder un poquito así por encima, y que nos quedamos un poco así ya con una idea, ¿puede ser una mujer pastor en la iglesia? Pues la respuesta sería sí y no. Sí y no, vaya. Y pues ya Víctor quiere quedar bien con todo el mundo. No, mira, me explico un poquito. Es cierto que por un lado la Biblia hace el énfasis del liderazgo en el hombre. Y esto no tiene que ver con Dios, que sea su punto de vista y lo que Él desea. No, Dios nos ha dejado claro en su palabra que ante Él hombres y mujeres somos iguales. En Cristo, dice Gálatas, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni gentil, todos somos iguales, ¿vale? Pero vamos a matizar, somos iguales, pero sí que es cierto que, y por culpa del pecado, no os olvidéis, en el pecado la maldición afectó a hombres por un lado en algunas cosas específicas y a las mujeres por otro en otras cosas específicas. Entonces la mujer, una de las cosas que le perjudicó fue su desventaja en cuanto al hombre. El hombre, por su fuerza física, por su carácter más rudo, por lo que sea, como que se impone a la mujer y la somete. La mujer es más débil en ese aspecto, repito, porque la mujer es más fuerte en otros aspectos que el hombre. Pero en cuanto a demostrar esa fuerza, o sea, un hombre grita, golpea encima de la mesa y su esposa se estremece y se asusta. También puede pasar al revés, en algunos casos. La excepción confirma la regla. Pero tenemos que aceptar que vivimos en un mundo caído, que el pecado reina y que la maldición nos sigue afectando a todos por igual. Entonces, por eso es más común de que el liderazgo recaiga sobre el hombre y no sobre la mujer. Pero no estoy diciendo que la mujer no pueda liderar, no estoy diciendo eso, sino que si contemplamos la Biblia, aunque evidentemente siempre sobresale el papel del hombre, Moisés, Josué, David, como líderes, siempre son los hombres, y en la iglesia vemos que son 12 apóstoles, vemos que el pastor de Jerusalén es Jacobo, pero tenemos que entender el contexto histórico de todo lo que ahí sucede. Y el contexto histórico es que venimos en una sociedad machista. Los judíos son un pueblo machista. O sea, ya no es que aceptan que la Biblia diga la maldición. No, es que el hombre se cree superior a la mujer y a otros hombres, a los gentiles. Por eso yo os decía el otro día que los hombres judíos oraban a Dios diciendo: gracias, Señor, porque no me has hecho mujer, ni gentil, ni perro. Entonces, en esas sociedades machistas que ocurren en muchos de estos países de Oriente, en el mundo musulmán también ocurre, y en otras culturas orientales, es uno de los males que vienen desde la antigüedad, desde hace tiempo, y que han perseguido a la humanidad en todas partes, ¿no? En los países occidentales se sigue peleando para que las mujeres tengan más igualdad de derechos en cuanto a los hombres. Bien, entonces vuelvo a la pregunta. Entonces, ¿puede ser una mujer pastor? ¿Puede ser líder? Sí, por eso os decía sí y no. Sí y no. Sí, porque en la Biblia vemos la excepción.
Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios acepta el liderazgo de alguna mujer. Y repito, eso es una gran noticia. ¿Por qué? Porque sobre el terreno sería prácticamente imposible que los judíos acepten que una mujer les lidere y les guíe y sea... Oh, eso era impensable. Entonces, si ocurrió, eso dice muchísimo. Y estoy hablando de Débora. Débora fue uno de los jueces de Israel en ese periodo que va desde el final del libro de Josué hasta el tiempo de los reyes. El libro de Samuel. Samuel es el último de los jueces. Entonces, ¿quién era un juez? Era un hombre a quien Dios llamaba para que condujese, liderase políticamente y espiritualmente a su pueblo, al pueblo de Israel. Ese era el formato que Dios estableció. Comenzó en Moisés. Dios llama a Moisés para que vaya y libere a Israel y lo libere de la esclavitud y lo lidere en todo el periodo hasta que Moisés muera. Cuando Moisés muere, Dios llama a Josué para que continúe con ese mandato. Y cuando muere Josué, entramos en la época de los jueces. Dios continúa llamando a hombres para que sean los líderes en su pueblo, los conduzcan, los guíen, les enseñen, como un pastor guiando a las ovejas al pueblo. Y entre todos esos jueces, de pronto aparece una mujer, Débora. ¿Por qué? Mira, por un lado, porque si no había ningún hombre preparado para esa misión, Dios no tiene problema, y si hay una mujer que sí está preparada, Dios la llama. Ahí tienes el ejemplo de que Dios no tiene problema. Dios no es machista, aunque desde fuera de los círculos creyentes la gente contempla la Biblia y dice Dios es machista. No, es porque ignoran todo lo que estamos nosotros estudiando ahora. Dios llama a una mujer. Sí que es cierto que se tiene que hacer una especie de arreglo por ahí, ¿verdad? Para que el pueblo acepten el liderazgo de Débora. ¿Qué arreglo estamos haciendo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que hay un hombre que de cara al pueblo, se llama Barak, de cara al pueblo, solo tenéis en el libro de Jueces capítulo 4, de cara al pueblo, el pueblo van a decir, bueno, pero ¿quién es el juez, el que lidera? Barak. Pero Barak no pintaba nada, permitidme que hable así. No sé si un día en los cielos Barak me va a decir, hombre, Víctor, tampoco se trata de eso, ¿no? Bueno, estoy quizás exagerando, pero a donde vamos es que Débora era profetisa, mujer de Lapidot, o sea, estaba casada y tenía marido, pero ella era la que destacaba en su matrimonio y por encima de todos los hombres en Israel. O sea, no había ningún hombre con la autoridad de Débora, con la comunión de Débora que tenía con Dios, con las capacidades de Débora. Entonces Dios llama a Débora para que ella sea la que lidere. Y entonces ahí se crea esa situación un tanto así como rara, pero era por las circunstancias del pueblo, las circunstancias de los hombres. O sea, se tuvo que acomodar que Débora pueda conducir y guiar a Israel y que el pueblo la acepte las circunstancias. ¿Por qué? Porque el pueblo no les cuesta aceptar de que una mujer les guíe, les enseñe y todo eso, ¿no? Entonces, pues aquí se crea esta situación. Voy a leer un poquito en Jueces 4, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Has escuchado bien? Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Era la que estaba al frente, era la que mandaba, la que lideraba. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? O sea, Débora tiene que decirle a Barak, porque Barak estaba por allí, en su mundo, y tiene que ser Débora, profetisa de Dios, la que le dice, a ver, ¿Dios no te ha mandado algo? ¿Por qué no lo haces? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré,
pero si no fueres conmigo no iré. O sea, Barak ha recibido instrucciones de Dios, tienes que hacer esto, pero ¿qué hace Barak? Está reconociendo el liderazgo de Débora. Ni siquiera él se atreve a decir, sí, yo voy, yo voy. No, no, no. Débora, si tú vienes conmigo voy, si no vienes no voy. ¿Te das cuenta? ¿Quién tiene un problema con eso? ¿Quién diría, no, pero Débora no podía liderar, no, porque no puede haber una mujer pastor? ¿Entiendes el sentido? Sí que es cierto, pues que en la Biblia no vemos el caso de una mujer pastor en el Nuevo Testamento, pero repito, las circunstancias del momento hacían bastante difícil de que eso ocurriera. Y ya nos vamos a explicar mucho más cuando hagamos los estudios, pero os voy adelantando algún detalle. En ese momento había pocas mujeres cultas. ¿Por qué? Porque al venir de una sociedad machista ni siquiera tenían oportunidad de estudiar. Entonces, claro, para liderar en la iglesia, para pastorear, para poder enseñar, etcétera, tienes que tener formación. Y las mujeres venían sin formación. Pero vemos el fondo y vemos que en el fondo no hay problema. Débora, vamos a decir, era un pastor. Así como os he dicho, Moisés, Josué y cada uno de los jueces de Israel, David se muestra como el pastor de las ovejas, ¿no? Y proféticamente dice Jehová es mi pastor y habla de Jesucristo como pastor. Entonces podemos decir estos hombres ocupaban la figura de pastor. Débora ocupaba la figura de pastor en el Antiguo Testamento. Ningún problema. Entonces mira, en la Biblia hay profetisas. En el Nuevo Testamento hay profetisas. En la Biblia hay evangelistas mujeres, hay diaconisas como Febe, o sea, hay maestras porque Priscila está enseñando a un hombre como Apolos, etcétera, etcétera. ¿Puede una mujer ocupar liderazgo en la iglesia? Sí. ¿Dónde dice que no pueda? ¿Entiendes? Entonces poder sí puede. ¿Que no es lo más común? No, porque vivimos en un mundo caído y en un mundo en el que se ha establecido una especie de orden y dentro del orden, pues dice la Biblia que el hombre es cabeza de la mujer, pero dice así como Cristo es cabeza del hombre. Pero también dice allí el Padre es cabeza de Cristo. O sea, que no estamos hablando de que alguien sea más importante que alguien. Al decir que el hombre es cabeza de la mujer no quiere decir que manda sobre ella, que es más importante que ella. No, está hablando de un principio de autoridad, como que el hombre tiene más autoridad, pero al decir más autoridad también más responsabilidad, porque al hombre se le encarga en el Nuevo Testamento que tiene que guiar a su esposa en santidad y la tiene que conducir espiritualmente. El hombre ocupa como la cabeza espiritual en su casa, sobre su esposa y sobre sus hijos, pero eso no es que le dé más derechos, le da más obligaciones y tiene que ser ejemplo. Entonces, al final, creo que no es tanto el problema, no tendría que ser tanto el problema el nombre que se use. No, es que no puede ser pastora. No le llames pastora. La mujer reivindica, es que yo quiero porque, mira, la verdadera mujer, el verdadero hombre creyentes en Dios, que es Dios quien guía todo, porque aquí Débora no mandaba. ¿Quién mandaba aquí? Dios. ¿Quién es el que manda en la iglesia? El Señor. Nosotros somos herramientas en sus manos. Y si Dios usa a un hombre o usa a una mujer conforme a sus propósitos y como Él quiere y para bendecir a la iglesia, si una mujer está liderando una iglesia y la iglesia está siendo bendecida, yo siempre he dicho, ¿dónde está el problema? Dices que hay una mujer que abusa de su cargo y bueno, y si hay un hombre que abusa de su cargo, ¿no es un problema? O sea, el problema no es tanto que sea un hombre o una mujer, el problema es que se esté haciendo un mal uso del liderazgo, de la responsabilidad, o ni siquiera estés ahí porque Dios te haya puesto. A ver, déjame que lea un poco en el chat en directo porque yo sé que estos temas generan ahí muchas cosas. Y por aquí Laura dice, en el caso de cuando la hermana y Aarón hablaron mal de Moisés por tener el liderazgo, ahí ella quería ser también líder o no. Sí, claro, pero no solo ella, también a Aarón. O sea, no es que Dios castigase a María porque ella quería ser líder y una mujer no podía ser líder. No, en ese caso es que, como dice allí el texto, y hace poquito lo leímos, lo que hicieron fue murmurar. Allí el pecado que se menciona es la murmuración contra Moisés y por lo tanto contra Dios, porque Dios los convocó a los tres
Y tenemos que ver lo que dice el texto, y los tres convocados, Moisés, Aarón y María, están ahí los tres, y Dios les habla y les dice: mira, yo voy a parafrasear, pero allí, si tú lo lees directamente, pues ya verás. Pero Dios dice: yo he puesto a Moisés al frente del pueblo. O sea, yo soy quien pone y yo soy quien quito a quien quiere que lidere. Y a los profetas yo les hablo en visiones, en sueños, de diferentes maneras, pero a Moisés le hablo cara a cara. O sea, él está reconociendo, y allí lo dice, que María es profetisa también. O sea, la hermana de Moisés es profetisa, o sea, ella tiene autoridad del Señor para predicar la palabra, para hablar en el nombre del Señor. Pero ahí no es el problema que sea una mujer la que quiera ponerse de líder, no, porque a Aarón le va el mismo reproche. O sea, los dos habéis murmurado contra el hombre al que yo he puesto al frente. Así que en el libro de Números vamos a ver que Dios le dice a Moisés: y no murmuran contra ti, lo hacen contra mí, porque soy yo quien te ha puesto ahí. Entonces, al contrario, vemos un ejemplo también ahí en que María no era la que Dios escogió para ocupar el cargo, pero tampoco lo era Aarón ni otro hombre, era Moisés, por las características que Moisés tenía. Pero sí que vemos que María incluso es mencionada como profetisa, así que ella tenía la autoridad de Dios para poder hablar, profetizar, etcétera. Cami dice que aquí ha nevado cerca. Sí, no, por aquí estos días ha hecho frío. Cami está aquí en... Carmen dice: creo que la mujer, gracias a Dios, ha sabido avanzarse, incluso en muchos casos su liderazgo es más eficiente. Estoy leyendo los comentarios, ¿no?, sobre estos temas ahí en el chat. Estudiando, escuela dominical, tal. Nancy dice: siervos inútiles, mejor dicho. Y Pastor, y Miguel dice: gracias, Pastor, por la respuesta. Perdona la intromisión. No, ni mucho menos son intromisiones. Ya sabéis que tenéis libertad para poder preguntar ahí en el chat en directo. Bien, lo que está claro es que, y volvemos un poco al hilo aquí con Febe, Pablo no era machista ni tenía ningún problema con que la mujer sirva en la iglesia, enseñe en la iglesia, tengo responsabilidades en la iglesia. Ahora bien, dejadme que nos vayamos al otro punto. La iglesia no es un lugar para reivindicar posiciones, derechos. La iglesia es la obra de Cristo. Entonces, así como en el mundo se tiene que demostrar la igualdad, se tiene que buscar equiparar y se lucha por eso, la iglesia es un lugar que pertenece a Dios, es el reino de Dios, Cristo es quien la edifica, y como hemos dicho, Dios no tiene problema en que sea un hombre o sea una mujer la herramienta a la que Él pueda utilizar. Dios utiliza a quien quiere y como quiere. Y hoy en día, pues evidentemente las mujeres están muchísimo más preparadas que en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando os he dicho venían sin estudios, venían sin preparación, porque en la sociedad machista en la que habían crecido no les dieron oportunidad para eso. Por eso en algunas iglesias Pablo tiene que poner orden, pero pone orden, da igual para hombres que para mujeres. En el caso de las mujeres les dice: y mando que callen la congregación, porque en algunas iglesias las mujeres aprovecharon la libertad en Cristo. Cuando ellas escuchan que en Cristo todos somos iguales, pues ahí que se fueron al otro extremo, y ahí es a donde voy, ¿no? O sea, en la iglesia no tenemos que demostrar nada. No es que como se hace en el mundo, ¿no? En el mundo, si tú miras en la política, el gobierno, yo de vez en cuando escucho que hay asociaciones de mujeres que se quejan y dicen: no, pero es que todavía en el gobierno hay más hombres que mujeres ocupando cargos de responsabilidad. Entonces el gobierno se esfuerza y nombra mujeres para equiparar al nombramiento de hombres. Correcto, yo no veo ningún problema en eso, que se busque la igualdad. Seguro que hay hombres tan preparadas, hombres como mujeres y mujeres como hombres. Entonces pueden estar ahí. Pero está ese problema. No, tenemos que demostrarlo, tenemos que equiparar. Y en la iglesia no tenemos que demostrar nada. No es que a partir de ahora vamos a buscar que si hay 50 pastores haya 50 pastoras. No, no es el principio, ese no es el caso. Porque en el Señor tenemos que dejar que sea el Espíritu quien guíe. Y Dios, el Señor, lo hace. Y las verdaderas iglesias de Cristo son bendecidas por hombres y por mujeres. Y hay responsabilidades de hombres y de mujeres. Mira, un principio para servir
en la iglesia es la humildad. Y que no me vean a mí, que vean a Cristo. Y eso se aplica tanto para hombres y para mujeres, y sea el cargo que tú ocupes en la iglesia. Cuando yo estoy ahí porque tengo que demostrar que yo también puedo, seas un hombre o una mujer, y que me miren a mí, que me reconozcan, no estamos haciendo lo que debemos hacer como líderes en la iglesia. No estamos para brillar, ni para que la gente nos obedezca a nosotros. Estamos para bendecir a la iglesia. Y tanto un hombre como una mujer, allí donde Dios la ponga, que bendiga a la iglesia. Ya está, no competimos. Yo quiero ser más que tú más que yo. Vamos a mostrar igualdad, vamos... No. Por eso la pregunta se queda abierta. ¿Puede una mujer? Sí, no. Depende. ¿Que lo más común es que sean hombres? Sí, porque hay un principio de autoridad en la Biblia, y es que el hombre es cabeza de la mujer. Pero es autoridad. Pero a veces se puede invertir. Ahí estamos viendo. Priscila y Aquila se menciona antes a la mujer que al hombre. Débora y su marido, aún en el matrimonio se menciona a la mujer antes que el hombre. Ningún problema, Dios no tiene ningún problema en eso. Hay libros en el Antiguo Testamento que llevan nombres de mujer, hay mujeres en el Antiguo Testamento que han pasado a la historia como un ejemplo de fe, de virtud, de reconocimiento, hasta mujeres con profesiones muy feas, como Rahab, la prostituta de Jericó, pero creyó a Dios y Dios la recibió, no solo dentro del pueblo, sino aún dentro de la genealogía de Jesucristo. Aparece su nombre en Hebreos 11, en Santiago, en la genealogía de Mateo, de Jesucristo. Ningún problema. Entonces, vivimos en un mundo donde todos los valores se trastornan, y eso a veces afecta a la iglesia. Los movimientos feministas, que ni siquiera es que estén buscando realmente los derechos de la mujer, sino lo que simplemente es una ideología. O sea, no se está buscando bendecir a las mujeres. Si tú te das cuenta, hay mujeres que critican los movimientos feministas porque entienden que aún las perjudican a ellas. Entonces, movimientos machistas, movimientos feministas, no es que eso busque realmente bendecir al hombre o a la mujer, sino todo lo contrario, son ideologías. Y las ideologías pueden tener cosas buenas, pero muchas veces tienen cosas malas. Y ahí es donde tenemos que ir con mucho cuidado. Entonces volvemos aquí, estábamos en Hechos, capítulo 6, para ver un poquito que Pablo está hablando de Febe como una diaconisa, y nos preguntamos, ¿y quién es un diácono? Lo hemos leído en Hechos capítulo 6, vemos que para poder ser reconocido como diácono tenías que tener unos requisitos. Hay algunos detalles interesantes aquí. Por ejemplo, ahí dice que los apóstoles le dicen a la membresía, los creyentes, escogeos entre vosotros a 7 hombres. Así que es la propia iglesia la que va a decir, mira, este hermano, este. Eso siempre es un principio en la iglesia. Los nombramientos no son por favoritismo, por títulos nobiliarios o académicos, o porque uno es más rico y es más poderoso y tiene más amiguetes y más influencia. No, siempre es un reconocimiento. O sea, estos hombres seguro que ya estaban haciendo lo que ahora se les va a reconocer. Al pastor no se le nombra, se le reconoce. Por eso, si una congregación reconoce a una mujer como pastor, eso es bíblico. Porque los ministerios se reconocen. Tú ves lo que está haciendo uno y dices, este es un pastor. Tú ves lo que está haciendo uno, se está comportando como evangelista, hace la obra de evangelista y dices, este es un evangelista. Estos estaban haciendo algo y la iglesia fue la que dijo, mira, escogemos a estos. Y ahora sí, son los apóstoles los que les imponen las manos y hacen oficial el nombramiento. Pero el reconocimiento es de toda la iglesia, ni siquiera son el pastor o los ancianos, o en este caso los apóstoles los que dicen, a ver, ¿a quién nombramos? ¿A este? No, ellos aceptan la autoridad de la iglesia, porque el Espíritu Santo es quien se mueve en la iglesia. Claro, no me preguntéis si siempre es así, las iglesias... No, bueno, porque hay iglesias inmaduras, hay iglesias carnales, hay iglesias que van a nombrar al que es más rico, al más famoso, al más guapo. No, evidentemente aquí había unas características especiales, es que la iglesia estaba guiada por el Espíritu Santo y los apóstoles estaban guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad?
Entonces, estos hombres tenían que cumplir 3 requisitos, que es lo que ahí se plantea de parte de los apóstoles. ¿Cuáles requisitos? Que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y que estén llenos de sabiduría. Y aún podríamos añadir un cuarto, porque aunque no es algo que se exige, ahí se dice que tengan estas 3 cosas, pero sí dice que Esteban, varón lleno de fe, así que además estos hombres, además de lo que se les pide, también podríamos decir llenos de fe. Mencionaríamos 4 cosas. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y llenos de fe. Requisitos que tienen que ver con el carácter. O sea, si te fijas, no se buscó otras cosas que quizás hoy en día se busca en aquellos que tienen que ocupar cargos. No se les pide que sean hombres poderosos para hacer milagros, hombres que tengan un buen porte, una apariencia así, el físico, ¿no? No, se les pide cosas que tienen que ver con su carácter, cosas que están dentro de la persona, cosas que tienen que mostrar tu comportamiento, tu actitud, cosas que están en tu interior. El exterior es lo menos importante. Para servir en este nivel hay que pagar un precio. Tienes que estar cerca del Señor. Había un predicador en la antigüedad que se llamaba Donald Gray Barthouse y era un muy buen maestro y predicador. Y un día un hermano, al escucharle, se acercó, lo saludó y le dijo: daría el mundo entero por poder enseñar como usted. Y él le respondió: bien, me parece bien lo que has dicho, porque eso es exactamente lo que te va a costar si quieres predicar y enseñar como yo. Si tú quieres que se te escoja como diácono, como pastor, como maestro, no es para que brilles en el liderazgo, sino para que sirvas, para que te desgastes por los demás, para que estés a las órdenes de Cristo siempre en el servicio. Entonces las cualidades de estos hombres tenían que ver con el carácter que debían tener, no tanto en sus habilidades. No se buscó, traernos el currículum, queremos que sean graduados en esto, que sean doctorados en lo otro, que tengan una formación académica así. No, que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que tengan buen testimonio. Eso es lo que se les pide, porque eso es lo más importante. Lo más importante es la calidad interna de la persona que su apariencia externa, que sus títulos, que su poder económico, que su posición social. Ni siquiera buscaban profesionales. Van a servir a las mesas, a ver quién es camarero. Vamos a buscar a alguien que tenga unos conocimientos en esto, en aquello. No, no se busca eso. El Señor busca hombres y mujeres dispuestos a servir. Y el Señor es el que nos da las capacidades y las habilidades. ¿Qué es lo que tú tienes que tener? Esa disposición. Tienes que tener fe, tienes que tener buen testimonio, tienes que tener sabiduría, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te va a estar guiando, el que te va a estar llevando. A ver, aquí Nerea estaba diciendo antes: en mi escuela dicen que solo los chicos pueden jugar al fútbol. Nerea, eso quien lo haya dicho, evidentemente debe ser algo muy particular de alguien, porque hoy en día hay equipos de fútbol de chicas. O sea, en Valls, aquí en nuestra ciudad, hay equipo de fútbol de chicos y también hay de chicas. Entonces, evidentemente muchos colegios tienen equipos femeninos de fútbol, de básquet, etcétera. O sea que ni mucho menos hagas caso de alguien que ha dicho alguna cosa así. Y bueno, por ahí he visto que tenéis por ahí, vais hablando por ahí en el chat. Está bien, no hay problema. Llenos del Espíritu Santo y sabiduría, nos está hablando de una mentalidad espiritual, pero también práctica. Estar lleno del Espíritu Santo es vivir en el Espíritu, buscar las cosas del Espíritu, dejar que la obra de Dios se desarrolle en nosotros espiritualmente. Pero decir que estén llenos de sabiduría es, vamos a decirlo así, es poner en práctica toda esa espiritualidad que tenemos.
O sea, eres espiritual, pero eso se tiene que trasladar a tu vida diaria, a lo práctico de cada día. Así que esas eran las condiciones. El hecho de ser seleccionado por la congregación es una prueba de ese reconocimiento que todos tenían hacia estos hermanos. Y después los 12 vienen y los nombran. Ellos hacían un ritual que era la imposición de manos, dices, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. No es que al imponer las manos ocurra algo poderoso, mágico, no, era una forma ritual del nombramiento. Y era algo que no se inventó en el Nuevo Testamento, ya existía desde los tiempos antiguos. Si tú miras en Génesis, por ejemplo, en el capítulo 48 tienes un ejemplo de cómo los padres imponían las manos sobre sus hijos para bendecirlos. Ahí vemos a Jacob, Génesis 48, 14. Entonces Israel, que es Jacob, extendió su mano derecha, la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, y ahí tienes, ahí está, Israel imponiendo las manos. Los padres imponían las manos a los hijos para bendecirlos y también reconocer a veces la primogenitura, quién era el primogénito, el mayor, el que tenía el derecho y el liderazgo espiritual sobre la familia. También vemos en Números, capítulo 8, versículo 10, dice, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová. O sea, también en la consagración de los sacerdotes también se hacía mediante imposición de manos. O también en un aspecto más, una figura espiritual relacionada con Cristo, y es cuando el cabrito se ofrecía en sacrificio a Dios para cubrir los pecados, pues también el que ofrecía el sacrificio ponía su mano sobre el cabrito, o el macho cabrío, en una forma de identificarse con él, ¿no? Levítico, capítulo 16, versículo 21. Levítico 16, 21. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y después ese animal que es sacrificado simboliza eso, nos identificamos con él va a ser sacrificado por nuestra culpa, por nuestros pecados. Entonces, en todos los casos en los que tú ves esa imposición de manos, ahí hay un símbolo, y es que se está trasladando algo de alguien al otro. O sea, eso es lo que significa la imposición de manos. Yo te traslado algo desde mí para ti, y ahí está el contacto físico, mis manos están sobre ti. Sea como padre para bendecirte y para reconocerte, sea como un apóstol, como el pastor, como un líder para transmitir autoridad y nombramiento de un cargo a otro hermano, o en este caso el macho cabrío estaba representando el sacrificio de Jesús y el que ponía las manos sobre él era para identificarse con él. Este morirá en mi lugar, y entonces ahí se estaba identificando. Así que es una costumbre que viene de la antigüedad y los judíos la practicaban y los primeros cristianos que vienen del judaísmo siguen practicándolo. ¿Se puede practicar la imposición de manos hoy en la iglesia? Sí, claro, es bíblico, ningún problema. Es más, tendríamos que practicarlo quizás más, algunos que no tengamos tanta costumbre, pero en la iglesia no es que todos los días estamos imponiendo manos, pero sí que cuando bendecimos a alguien, porque lo enviamos, se va a la iglesia, se va a un ministerio, se va aquí, se va allá, cuando oramos por un enfermo, cuando hay una boda, cuando yo qué sé, un bautizo, lo que sea, se hace imposición de manos. Es bíblico, es correcto, es espiritual, es algo que se puede y se debe hacer. Un detalle es que estos diáconos que son elegidos aquí en Romanos tienen nombres griegos. O sea que no procedían del judaísmo, eran creyentes que desde el helenismo habían creído
Y ahí ya vemos que no hay ninguna condición, no, tiene que ser judío, no, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y que tenga buen testimonio. Ya está, son las condiciones. No hay condición de que tiene que ser judío, de que tiene que ser solo un hombre. Aquí escogieron a 7 hombres, pero más adelante vemos que hubo mujeres. Febe es mujer y es diaconisa, así lo está reconociendo el apóstol Pablo. Así que Febe, como diaconisa y reconocida por Pablo, pues es una mujer que ejerce un cierto liderazgo en la iglesia. Tú vas a ver que en algunos lugares se habla de los diáconos y se refiere a ellos como relacionado con el gobierno de la iglesia. En, en algún lugar se habla de ellos como se menciona a los líderes, ¿no? Y se habla de ellos como ancianos y diáconos. Por ejemplo, en Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con obispos y diáconos. Son dos categorías distintas, pero muchas veces se mencionan juntos, o sea, como parte de lo que sería el gobierno en la iglesia. Así que de alguna forma se está reconociendo también un liderazgo a los diáconos. Y si Febe es diaconisa, se le está reconociendo ese mismo liderazgo y posición de honor y reconocimiento dentro de la iglesia. En la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, ahí aparecen los requisitos para poder ser un diácono, del versículo 8 al 13. Previamente, del versículo 1 al 7, se han visto los requisitos para ser obispo. Y la verdad es que no hay mucha diferencia. O sea, prácticamente son los mismos requisitos para un obispo anciano o pastor que para un diácono. Claro, esto aún lo podemos trasladar hasta toda la membresía de la iglesia. Estos requisitos deberían ser para todos los creyentes. En general, claro, cuando dice que no sea un neófito, que no sea un nuevo, en la iglesia sí que hay muchos hermanos que son nuevos y vas a poder ser hermano, pero en cuanto a lo que significa la calidad espiritual, son requisitos aplicables a todos los creyentes. Entonces, para ver los requisitos de los diáconos, puedes leer también los de los obispos y ver que hay mucha similitud. Pero vamos a leer los de los diáconos. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Ahí tienes. Un primer requisito que podría tener que ver mucho pues cuando escogieron a los 7 allí en Hechos capítulo 6. Que sean honestos. Allí dice que sean de buen testimonio. Tiene que ver una cosa con otra. La honestidad es una calidad de ser. Tiene una persona honesta, y más siendo cristiana, es una persona que respeta al prójimo, que respeta a Dios. Vamos a decir, es transparente, es limpio, tiene una conducta correcta. Así que Febe, si era diaconisa, se le había reconocido su honestidad. Sin doblez. ¿Qué quiere decir sin doblez? Bueno, un hombre que dice la verdad desde la primera vez y que no tiene intención de engañar ni manipular a alguien es un hombre sin doblez. Yo me detendría más para ver cada una de estas palabras, pero no tenemos mucho tiempo. Os diría la palabra griega y veríamos más, pero bueno, quiero que nos quedemos con una visión general, ¿vale? Más que hacer un estudio profundo ahora de los requisitos para un obispo. Para un diácono. También dice, sin doblez, no dados al mucho vino. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que no tengan vicios que les dominen, que no tengan adicciones. Al obispo dice no dado al vino, y aquí dice no dados a mucho vino. Algunos dicen, ahí está la diferencia, si eres diácono puedes beber un poco más de vino que los obispos. No está diciendo exactamente eso. Cuando dice no dados al vino, no dice que no pueden beber vino. Dice que no sean dados. O sea, la idea de las palabras griegas es que no tengan debilidad, que no tengan adicción, que el vino no les domine.
En la actualidad hablamos del alcohol como una droga dura y el alcoholismo es un mal terrible, pero no es un problema actual. Desde que el hombre existe ha habido hombres alcohólicos que han tenido una gran dependencia del alcohol. En esas épocas no había tanta variedad de bebidas alcohólicas como hoy en día y la más común era el vino. Por eso el vino aparece como el modelo que representa una bebida alcohólica que puede crear adicción en la persona. Así que lo que está diciendo es que el diácono no tiene que tener debilidad ante cosas que le dominen. ¿Qué más dice ahí? No codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, no puedes tener debilidad por lo material y que eso te domine también. Y buscar lo material por encima de lo espiritual. Que guarden el misterio de la fe con conciencia. Aquellos que se están aferrando a la doctrina correcta, que tienen la convicción sincera delante de Dios, basándose en las Escrituras. Eso es lo que quiere decir ahí, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Así que esto también tiene que ver con guardar la palabra, incluso enseñarla. También dice que sean sometidos a prueba primero, y esto es muy interesante, porque para ser diácono tenías que demostrar que podías ocupar ese cargo. Eso es lo que quiere decir sometidos a prueba primero. Como hemos dicho antes, en la iglesia no se nombra, se reconoce. Y un hombre o una mujer demuestra ser apto para el cargo en la iglesia que va a ocupar con su conducta. Son los demás los que le reconocen. Entonces los obispos, los apóstoles, el pastor van a hacer el nombramiento, pero el reconocimiento es una cosa de todos. Y dice, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Imagínate, si son irreprensibles, que nadie te pueda reprender. Y ahora dice, y las mujeres, o sea que además se le exige algo más a la mujer. O sea, no es que hay requisitos para los hombres y para las mujeres. No, fíjate que comienza diciendo lo mismo para las mujeres, que sean honestas, pero se dicen cosas más relacionadas con el momento social en el que la mujer vive. Había cosas que le tocaban más al hombre, cosas que le tocaban más a la mujer, pero no es porque Pablo haga distinción. Al contrario, aquí está reconociendo que la mujer también es diácono, puede ser diácono, y también se le piden requisitos como al hombre. No calumniadoras, o sea, que no anden por ahí así chismorreando, murmurando de todo el mundo, sino sobrias. Sobrias tiene que ver también con lo que se ha dicho al hombre, que no se ha dado al vino, ¿no? Sobrias, fieles en todo, ¿de acuerdo? Los diáconos, maridos de una sola mujer. ¿Por qué dice eso? Porque en las costumbres de Oriente, aún dentro del pueblo judío, a veces existía la costumbre de que un hombre podía estar casado con varias mujeres. Y ese no es el propósito de Dios. Por eso, si tú vas a servir en una responsabilidad, no puedes seguir las costumbres, si aún las costumbres van contra lo que Dios enseña en su palabra. Que gobiernen bien sus casas, a sus hijos, que ejerzan bien el diaconado, y si lo hacen ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, me vuelvo y ya terminamos. A Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Os recomiendo, es una recomendación de Pablo. ¿A quién está recomendando? A una hermana que era de bendición para Pablo y para la iglesia. Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recibidla en el Señor, como es digno de los santos. O sea, como me recibiríais a mí, como recibiríais a Pedro, a Juan, recibidla así igual. Y ayudadla en cualquier cosa que necesite de vosotros. No hagáis distinción porque sea una mujer. No, ninguna diferencia. Ella ha ayudado a muchos, a mí mismo me ha ayudado. Bueno, eso es mucho decir de alguien, sea hombre o sea mujer. Que Pablo te diga, me has ayudado muchísimo, hermano, hermana. Es un gran honor que Pablo hable así de alguien. Y que lo haga de una mujer. Después que venga alguien y me diga, Pablo es un machista, no sé qué. Bueno, evidentemente no se han leído partes como esta de sus cartas. Ya vamos a ir hablando más del tema. Pero el próximo día seguiremos avanzando aquí
en el texto y hablaremos de Priscila y Aquila y lo que pasó también ahí con ellos y ya iremos viendo. Pero por hoy tenemos que despedirnos, tenemos que terminar porque se nos ha agotado el tiempo. Hemos cumplido nuestro horario, estar ahí una hora estudiando la palabra de Dios. Así que mis queridos hermanos, nos despedimos por hoy. Un día más de victoria en el Señor, hay que seguir hacia adelante. Mañana es día 2 y es jueves, así que si Dios lo permite, a las 9 de la noche nos volveremos a encontrar para compartir nuevamente la palabra de Dios. Que Dios os bendiga, un gran abrazo y mañana nos vemos. Veo por ahí a los hermanos que se están despidiendo con saludos y veo a Cecilia saludando. Me alegra verte, Cecilia. Hace tiempo que en el seminario ahí por Barcelona nos habíamos estado viendo. Un abrazo a todos, hermanos, que Dios os bendiga. Nos vemos mañana.